Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Aquellos que pensaron que la humanidad ya se había habituado a los conflictos permanentes en Oriente Medio, particularmente a los enfrentamientos entre árabes y judíos, y que uno más no tendría mayor repercusión, se equivocaron medio a medio. Porque lo que está ocurriendo, además de mucha atención, ha provocado la queja, la indignación de toda la comunidad internacional, independientemente de las posiciones de algunos actores políticos globales o regionales. Yo creo que este no será un enfrentamiento más y que tendrá serias repercusiones a escala planetaria. Y para poder juzgar sobre eso, un buen ejercicio, ya lo hemos intentado, sería ver el contexto internacional y hacer una comparación entre lo que existía hace algún tiempo y la realidad hoy de Oriente Medio y del mundo, porque ha habido cambios sustanciales. Ubiquémonos en el año 1973, cuando estalló la denominada Guerra del Yom Kippur. Ha habido enfrentamientos muy graves entre árabes y judíos en el 48, 67, 73, todas las intifadas que sabemos. Lo raro es que no haya un enfrentamiento ahí en esa zona, pero ubiquémonos en el año 1973, cuando estalló la guerra del Yom Kippur. Mucha gente está analizando cómo puede repercutir eso que protagonizó Hamás ahí en el territorio israelí, y si eso puede de alguna forma provocar que se repitan acontecimientos que ya vimos en el pasado. Pero en aquel entonces, 1973, el mundo estaba en plena Guerra Fría, pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos mantenían contactos permanentes. Existía un teléfono rojo, eso se creó en la administración de John Kennedy, y en aquel momento China no era un país con mucha influencia a nivel mundial. En aquel entonces, las relaciones entre la Unión Soviética y China eran tensas por contradicciones de diversos tipos. Recuerden que en el año 1970 se produjo lo que se denominó como el cisma sino-soviético, porque los chinos denunciaron una especie de contubernio de la Unión Soviética con el bloque occidental. Eso tuvo una repercusión grande en el mundo entero. Bueno, particularmente en el movimiento de la izquierda a nivel mundial. Y provocó muchos enfrentamientos. Lo sufrimos aquí en República Dominicana. Incluso eso provocó hasta muertos. Y así era como estaban las relaciones entre la Unión Soviética y China en los años 70. ¿Cuál era la realidad de Oriente Medio entonces? Bueno, en 1973 Irán era gobernado por el Shah, que era un aliado de Occidente, que tenía unas relaciones muy difíciles con Arabia Saudita. Históricamente han sido complicadas las relaciones entre esos dos países, porque uno es mayoritariamente musulmán chiita y el otro es sunita. Ambos países tenían pretensiones de liderazgo a nivel
regional. Aunque Irán en ese entonces apoyaba la causa de los palestinos y era solidario con muchos países árabes, mantenía buena colaboración con el Estado israelí, tanto en el área militar como en el área de seguridad. Las relaciones fueron un tanto zigzagueantes, pero se puede decir que esa fue la tónica que imperó durante el reinado de el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Israel tenía en su contra a casi todo el mundo árabe. Recuérdese que unos años antes, en 1967, ya lo mencionamos, se produjo la Guerra de los 6 días. En los últimos años, las relaciones de Israel con el mundo árabe han sido más distendidas. Actualmente, Israel tiene relaciones formales con Egipto desde aquellos tiempos cuando se firmó la paz luego de la guerra del Yom Kippur. Occidente entendió que había que acercar a los países árabes a Israel para evitar ese tipo de enfrentamientos. Tuvo un buen resultado en el caso de Egipto, un poco más adelante también con Jordania. Bueno, pues desde ese entonces Egipto tiene buenas relaciones con Israel. Se puede decir que es un colaborador que de alguna forma facilita o ha facilitado las políticas israelíes hacia los territorios palestinos ocupados. Aunque Egipto siempre ha defendido formalmente a la comunidad árabe, pero en la práctica, guiado por Estados Unidos, la posición de Egipto ha contribuido a eso. Entonces hoy tiene Israel relaciones con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Un buen aporte en ese sentido lo hizo el gobierno de Donald Trump, que impulsó los denominados acuerdos de Abraham. Mediante esos acuerdos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein formalizaron relaciones con el Estado judío y luego se sumaron estos otros países que ya mencionamos, Marruecos y Sudán. Hay una diferencia en la realidad actual con la que imperaba en aquel entonces. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe. Su principal heredero es el Estado, la Federación Rusa. En Irán ya el Shah no está. Irán es actualmente un socio de Rusia y de China. Y es un enemigo a muerte de Israel y del bloque occidental. Es actualmente un país sometido a sanciones por Occidente. China, que en aquel entonces era un país con una economía muy pero muy modesta y con una influencia en el mundo relativamente pequeña, China hoy es la segunda economía del planeta. Rusia y China hoy son aliados. Son dos potencias nucleares. China, la segunda potencia económica, la primera potencia comercial. Rusia debe estar en el 9º lugar, aunque Putin recientemente habló de que Rusia estaba ya en la 8ª posición, pero está entre las 10 economías más grandes del mundo y es probablemente la principal potencia nuclear del planeta. Hoy son aliados. Arabia Saudita, otra potencia regional en Oriente Medio, tiene a China como principal socio comercial.
Entonces aquí hay un dato interesante. Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos son parte de los BRICS, ese grupo de países que lidera China y del cual forma parte también Rusia. Estamos hablando de las principales potencias de Oriente Medio: Egipto, Irán, Arabia Saudita. Y bueno, pues también está Emiratos Árabes Unidos, como ya mencionamos. Egipto, que no se ha sumado a las sanciones contra Rusia, ha condenado las acciones de Israel contra los palestinos. Contamos en un programa anterior cómo recibió al-Sisi, el presidente egipcio, al secretario de Estado Blinken, y le enrostró unas declaraciones que había hecho, donde, invocando su condición de personaje de ascendencia judía, respaldaba de forma incondicional al gobierno de Israel. Y eso al propio tiempo que le hacía saber a Estados Unidos, al secretario de Estado de Estados Unidos, la visión egipcia, en el sentido de que Israel había excedido su derecho a la defensa. Israel depende de Egipto para exportar gas desde sus yacimientos en el Mediterráneo. Israel hoy es un productor de gas, que no lo era en el pasado, en aquellos tiempos, porque ellos descubrieron yacimientos importantes en el Mediterráneo y lo están explotando para consumo interno y están también exportando. Permítame una pequeña pausa, en breve retorno. Continúo con la descripción de la realidad que apreciamos actualmente en Oriente Medio. Hablábamos de Irán. Este país, con la intermediación de China, normalizó recientemente sus relaciones con Arabia Saudita. Arabia Saudita, por tanto, hoy, y eso lo estamos viendo en la práctica, no tiene los mismos temores con respecto a Irán que tenía hace algún tiempo. En esta coyuntura, lo normal era que Arabia Saudita se cuidara de la posibilidad de que Irán tratara de aprovechar la coyuntura para asestarle algún golpe a Arabia Saudita. Pero firmaron un acuerdo y ese acuerdo ha distendido las relaciones entre los dos países, y hemos visto cómo en esta coyuntura esto está operando. Se advierte en la posición de Arabia Saudita a propósito del conflicto entre Hamas e Israel. Rusia hoy en día, que no ocurría en aquellos tiempos, particularmente en el 73, que fue donde decidimos colocarnos para esa comparación que hacemos, Rusia hoy está en guerra con la OTAN en el territorio de Ucrania, porque eso es lo que literalmente está ocurriendo. Una guerra entre este país y la Alianza Atlántica. Aunque Rusia ha pedido un cese de las hostilidades, hay quienes dan por descontado que el conflicto le beneficia. China, que tiene intercambios muy fluidos con todos los países de Oriente Medio, mantiene una rivalidad con Estados Unidos. Este es también otro fenómeno que hay que ponerlo como parte de las características de la realidad actual. Y entonces este enfrentamiento se refleja en ese problema que vemos, las tensiones en las relaciones con Taiwán,
las tensiones en la zona del mar de China Meridional y también en la guerra comercial. Irán es una potencia regional con influencia en Líbano, Siria, Yemen e Irak. Este es otro aspecto también interesante de la realidad actual. Y es la consecuencia, curiosamente, de esa prolongada intervención de Estados Unidos en Oriente Medio. Porque Estados Unidos fracasó en Irak, aunque tiene una presencia militar ahí que gravita enormemente, pero definitivamente el gobierno iraquí tiene muchas afinidades con Irán. La influencia de Irán es grande en Irak. Y recuerden que ahí fue que mataron durante el gobierno de Donald Trump a ese general prestigioso iraní que encabezaba unas fuerzas especiales del ejército de ese país. Además de eso, la guerra en Yemen le proporcionó, amplió la influencia de Irán hacia ese país. Fue Irán quien le dio un soporte importantísimo a los rebeldes hutíes que pues controlan hoy en día una buena parte del territorio yemení. También tiene influencia en Siria y eso se debe a la guerra contra Assad. En ese contexto intervino Irán a favor del gobierno de Siria. Entonces ese fenómeno, conjuntamente con la llegada al poder de los chiitas en Irak, ayudó a Irán a tener una mayor influencia. Y por supuesto, Irán desde hace mucho tiempo tiene influencia en Líbano, en donde ayuda, prácticamente lidera todo un ejército que es el ejército de Hezbollah. Eso no son grupitos, son un ejército. Hubo un momento en que se dijo que habían ahí unos 100.000 hombres bien armados, listos para entrar en combate. Eso lo dijo un dirigente de Hezbollah. De manera tal que esa es una fuerza también importante. Por su parte, Rusia tiene presencia militar, mucha influencia en Siria. Hay 2 bases militares rusas en Siria actualmente. Recuerden ustedes que Rusia decidió involucrarse en los acontecimientos en este país para combatir el Estado Islámico y para apoyar a su aliado Bashar al-Assad. Ahora también está el caso de Turquía. Esa es una situación especial. Turquía en el 73, cuando se produjo aquella guerra, se declaró neutral. Tuvo una posición muy cuidadosa frente a todo lo que ocurrió entonces. Y Turquía, recuerden que es también otra potencia de Oriente Medio. Es uno de los países con las fuerzas armadas más poderosas. Parte de la OTAN y tiene una ubicación estratégica, parte en Europa, parte en Oriente Medio. Es como la puerta de entrada de Oriente Medio hacia Europa. En el 73, como dijimos, se mantuvo neutral, pero Erdogan, durante el gobierno de Erdogan, Turquía se ha acercado al Islam. La mayoría de la población turca es musulmana sunita. El partido de Erdogan ha elogiado a los hermanos musulmanes, tiene muy buenas relaciones con los hermanos musulmanes. Y recuerden ustedes que Hamas es parte de los hermanos musulmanes. Erdogan fue un duro crítico del derrocamiento de Mohamed Morsi en Egipto. Morsi fue el que ganó las primeras elecciones
libres que se hicieron en Egipto después de la primavera árabe. Y ustedes recordarán a Hosni Mubarak, un aliado tradicional de Occidente, metido en una jaula, enfrentando un juicio por graves cargos penales. Pero se produjo entonces un golpe contra Morsi, que era parte de los hermanos musulmanes, porque la guerra árabe produjo en Egipto ese viraje político. Israel, cuando se produjo esa situación, pegó el grito al cielo y acusó a Occidente de haber traicionado un aliado tradicional. Y eso provocó mucho enojo en Israel, porque se entendía que era una conducta no consecuente con un aliado. Erdogan condenó eso, respaldó a los hermanos musulmanes y lo sigue respaldando en Egipto. Y esa es una cuestión que hay que tomar en consideración. Turquía tiene en su territorio el problema de los kurdos. Occidente se apoyó en los kurdos para enfrentar al Estado Islámico y combatir al gobierno de Assad en Siria. Y esto distanció a Turquía de Occidente en medio de aquella ofensiva de Estados Unidos en Oriente Medio. Y la actitud de Erdogan frente al interés, a las pretensiones de Occidente de crear un Estado kurdo, porque los kurdos habían sido muy útiles en la lucha contra el Estado Islámico y contra Assad, eso provocaba mucha inquietud en Turquía, que tiene en su territorio una población kurda, y Erdogan acusa a los kurdos de ser terroristas. Fue una de las razones por las cuales Erdogan se opuso inicialmente a la incorporación a la OTAN de Suecia y de Finlandia. Y entonces estos son aspectos que hay que tomar también en consideración. Turquía no ha visto con buenos ojos el envío de 2 portaaviones de Estados Unidos al Mediterráneo como disuasivo. Y eso es curioso lo que ha dicho Erdogan con respecto a eso. Dice, bueno, Estados Unidos tiene 23 bases en Siria, tiene bases militares en el territorio de Turquía. Turquía es parte de la OTAN, reitero. Tiene bases militares en Irak, tiene bases militares en Jordania. ¿Qué más quiere? ¿Qué buscan entonces 2 portaaviones en esa zona del Mediterráneo? Para alegadamente servir de disuasivo, para evitar que alguien quiera meter sus narices en ese conflicto entre Hamás e Israel. Esto Erdogan lo ve con mucha preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque ya él fue víctima de un intento de golpe de Estado por la posición que él mantuvo con respecto al asunto, a la cuestión kurda. Trataron de desalojarlo del poder. Y quien le advirtió sobre eso fue Vladimir Putin. Y a raíz de ahí, entonces a raíz de este problema se produjo un acercamiento entre Rusia y Turquía. Permítame otra pausa para continuar con el desarrollo del tema. Con respecto a Turquía, hay otro aspecto que yo creo que merece la pena ser destacado. Recuerden ustedes, las relaciones internacionales son como vasos comunicantes. Si usted vierte líquido por un lado, eso circula por todos los intersticios y se refleja por otros lugares. Así mismo ocurre con las relaciones internacionales. Un acontecimiento aquí tiene la posibilidad de repercutir en más allá de su lugar de origen. Y a veces hay acontecimientos de mucha relevancia que tienen
influencia a nivel planetario. Pues hay otro aspecto que yo creo que vale la pena destacar. Erdogan es un aliado de Azerbaiyán, o quizás convendría plantearlo al revés. Azerbaiyán es un buen aliado de Turquía. Recientemente, recuerden ustedes que el secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que Azerbaiyán estaba a punto de iniciar la ocupación de Armenia. Eso dijo Blinken. Esto no se puede escuchar como quien oye llover. Azerbaiyán desalojó recientemente a los armenios étnicos del territorio de Nagorno-Karabaj. Armenia es parte de esa comunidad de seguridad que creó Rusia con antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Y ha habido históricamente un vínculo muy estrecho entre Rusia y Armenia. Pero Armenia ha tenido cambios políticos importantes en los últimos tiempos. Ahí accedió al poder un señor que llegó como consecuencia de una de esas revoluciones de color y desalojó del poder a un hombre que era muy cercano a Vladimir Putin. Desde ese entonces las relaciones comenzaron a cambiar y este señor se ha evidenciado como un político, un jefe de Estado pro-occidental y ha tratado de cultivar buenas relaciones con Occidente. Azerbaiyán también tiene buenas relaciones con Occidente, pero no deja de reconocer que está en una zona de influencia de Rusia y trata de sobrellevar las dos cosas, pero al mismo tiempo priorizando sus intereses en lo que tiene que ver con esa zona de Nagorno-Karabaj, un enclave dentro del territorio de Azerbaiyán históricamente habitado por armenios étnicos, mayoritariamente. Se llama Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj está separado del territorio de Armenia por un corredor que estuvo durante mucho tiempo en control de Azerbaiyán a pesar de la influencia armenia en ese enclave. Ahí se declaró una especie de territorio independiente. Los ucranianos y azerbaiyanos combatieron, fueron a la guerra. Hubo una intervención de Rusia mediante que logró un alto el fuego, pero recientemente Azerbaiyán pues le dio un ultimátum a los dirigentes de ese enclave de Nagorno-Karabaj y terminó desalojando a la población de allí. Y todo eso contó de alguna forma con el respaldo de Rusia. Rusia no lo propició, yo no diría que lo propició, se vio en la necesidad de producir un cambio en sus relaciones con respecto a Azerbaiyán, porque Armenia decidió obviar las buenas relaciones históricas con Rusia y entonces frente a eso los rusos decidieron cambiar su posición y lograron un entendimiento con Azerbaiyán. Pero Azerbaiyán es realmente un aliado de Turquía. Turquía tiene el propósito de conectar el territorio de esa nación del Cáucaso occidental con su territorio. Rusia quiere aprovechar esa coyuntura porque entiende que le conviene para su propósito de evadir las sanciones occidentales. Dicen
que el gas que ha estado bombeando Azerbaiyán a Europa luego de las sanciones impuestas al gas ruso, una parte importante de ese gas proviene de Rusia. Lo que significa que Rusia ha estado utilizando a Azerbaiyán como una especie de puente para exportar gas y evadir las sanciones occidentales. Pero eso conecta también con el proyecto ruso de convertir Turquía en una especie de centro de distribución de gas y de distribución de granos en el marco de las sanciones contra los granos de Ucrania. Y esta realidad es algo que debe ser también tomada en consideración en el marco de esto que se está produciendo. De alguna manera tiene eso que ver con los temores que inspira esa presencia militar excesiva de Estados Unidos en Oriente Medio a propósito de este conflicto. Pero allí, en eso de Azerbaiyán, porque hoy en día estamos viendo un fenómeno muy curioso, muy raro, y es que casi nadie, ningún país importante, tiene sus huevos en una sola canasta. Azerbaiyán, por ejemplo, tiene buenas relaciones con Occidente. Occidente le suministra armas por millones de dólares. Tiene buenas relaciones con Rusia. Tiene buenas relaciones con Turquía y conecta con el proyecto aquel que les mencioné. Pero también tiene muy buenas relaciones Azerbaiyán con Israel. ¿Por qué? Porque Israel tiene el interés de que de alguna manera Azerbaiyán sirva para contener la política de penetración en esa zona de Irán. Y entonces ahí hay un puesto fronterizo estratégico que los iraníes quieren utilizar a Azerbaiyán para su control. Y entonces le venden armas a Azerbaiyán. Y Azerbaiyán al mismo tiempo es un gran proveedor, el mayor proveedor de petróleo que tiene Israel. Y entonces ahí hay unas relaciones importantes. Y vemos cómo se mezclan Rusia por un lado, Azerbaiyán por el otro, Armenia, a través de la cual Occidente quiere reducir la importancia, el peso de Rusia en la zona del Cáucaso. Y entonces también está Israel, Turquía, y es una situación interesante la que se da ahí, un juego en donde estos países conjugan intereses distintos y a veces en relaciones con países que tienen sus diferencias entre sí. Entonces, el Estado de Israel, decíamos, ha tenido ese respaldo a esas buenas relaciones con Azerbaiyán. Eso se ha cuestionado desde Occidente y es una realidad interesante que vemos en el día de hoy. Entonces, hay otro aspecto aquí que deberíamos destacar también. Tiene que ver con lo ocurrido, ese proceso que se inició con los atentados del 11 de septiembre y que comenzaron a cambiar muchas cosas a nivel mundial y también en la región de Oriente Medio. Eso fue una consecuencia de unas relaciones que estableció Estados Unidos con unos grupos ahí que terminaron entonces volteando las armas en contra del que era su socio, Al Qaeda y ese grupo que liderado por Osama Bin Laden, porque quienes crearon ese monstruo fueron precisamente los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza. En aquel entonces China y Rusia le dieron un espaldarazo a Estados Unidos. La realidad era distinta a la que prevalece hoy.
Estados Unidos invadió Afganistán en el 2001 y en el 2003 invadió Irak. Y desde allí promovió una guerra para derrocar al gobierno sirio. Pasó 20 años haciendo la guerra en Oriente Medio y gastó 6 billones de dólares sin conseguir los objetivos estratégicos propuestos, que no eran la lucha contra el terrorismo, sino apropiarse de los recursos energéticos. Yo sobre eso he hablado ampliamente. ¿Qué era lo que Estados Unidos perseguía en Oriente Medio? Todo eso realmente fracasó. Y en vez de conseguir los resultados estratégicos, hubo reveses, como el caso, por ejemplo, de Irak, en donde se supone que se intervino para cambiar el rumbo de ese país, y la consecuencia fue que Irak se acercó más a Irán. Durante esos 20 años se hizo el principal socio comercial de Estados Unidos, toda la zona de Oriente Medio. China se hizo principal socio comercial de Estados Unidos, con un superávit de 400.000 millones de dólares. Y bueno, también se hizo socio comercial importante de Oriente Medio. El principal socio comercial, China. Durante ese periodo, la mayoría de los países del planeta pasaron a tener a China como su principal socio comercial durante los 20 años de la guerra de Occidente, de Estados Unidos en Oriente Medio, incluyendo las economías más poderosas de América Latina. En el 2008, cuando estalló la crisis financiera, China se convirtió en el principal motor de la economía mundial, pasando a ser un aliado clave de los países altamente endeudados, países europeos incluidos. Europa también pasó a ser a tener a China como su principal socio comercial. Permítame la otra pausa, ya regreso. Mientras Estados Unidos hacía la guerra en Oriente Medio, China hacía negocio, ampliaba sus intercambios comerciales y paulatinamente se convirtió en la principal potencia comercial del planeta. Rusia también modernizaba su economía y modernizaba su ejército. En el 2013, China anunció su plan La Franja y la Ruta, conocido popularmente como la Ruta de la Seda. Ese plan contempla inversión en distintos proyectos de infraestructura para conectar la economía china con el mercado mundial, y contempla una inversión de más de $1 billón. Cuando China anunció eso, Estados Unidos dijo: no, pero este es un plan para dominar el mundo. Y entonces ahí se comienza a producir un cambio en la actitud de Estados Unidos. En el 2015, Rusia decidió enviar tropas a Siria en apoyo a Assad y para combatir al Estado Islámico. Y esa actitud tuvo mucho que ver con los acontecimientos en Ucrania en el 2014 y un poquito antes. Se produjo la destitución de Víctor Yanukovych, se anunció la pretensión de incorporar a Ucrania a la OTAN como parte de la política de expansión de ese bloque militar hacia el este, y eso despertó la inquietud de Rusia. Rusia se anexó Ucrania, se produjo todo lo que ya conocemos en la región del Donbass, y bueno, en ese contexto entonces Rusia dio ese paso. Pero ya se veía claramente que Rusia estaba decidida a cortar, a terminar ese proceso de cerco militar que se venía implementando en su contra. Estados Unidos en ese contexto decide acelerar su retirada de esa zona, y vimos cómo de una manera aparatosa
quizás vergonzosa pudiera decirse, cómo se produjo la retirada de Afganistán. Y el objetivo era centrarse en lo que se entendía que era ya un objetivo esencial: la contención de eso que representaba China como un país que estaba desafiando el dominio de los Estados Unidos. Entonces, el vacío que deja Estados Unidos en Oriente Medio, Afganistán con su retirada, todo eso lo pasa a llenar China y Rusia. Y por tanto ahí se fue consolidando un proceso de cambio en toda esa región de Oriente Medio. Cuando no había aparecido totalmente el ruido de la retirada de Afganistán, Occidente completo se enfrascó en una guerra con Rusia en Ucrania. Este es otro acontecimiento importante que comenzó a cambiar la cosa y comenzó a acelerar el proceso de cambio en el mundo. Una guerra nada más y nada menos que con una potencia nuclear. Y ese enfrentamiento en el marco de la realidad actual, de esa rivalidad entre China y Estados Unidos, ha contribuido a acercar a estas dos potencias, Rusia y China. Rusia entendió que, dado el fracaso de Estados Unidos en Oriente Medio y su nueva prioridad, que pasó a ser China, era el momento de producir un cambio de actitud hacia Rusia y su entorno de influencia. De ahí su exigencia de un nuevo esquema de seguridad para Europa y el cese de la política de ampliación de la OTAN hacia el este. Y Occidente cometió el error de enfrascarse en una confrontación con Rusia que dura ya año y medio. El desarrollo de ese conflicto ha tenido como efecto el aceleramiento de un proceso de recomposición geopolítica a escala global. No solo se ha producido un acercamiento entre Rusia y China, sino que en ese contexto el denominado sur global, un concepto acuñado para referirse al conjunto de los países subdesarrollados en contraposición con el norte global que abarca las naciones industrializadas, se identifican con la idea de un mundo multipolar, que es precisamente la posición que lidera China. Fíjense cómo han ido cambiando radicalmente las cosas. Y en ese panorama es que hay que ver la situación actual en Oriente Medio. ¿Cuáles son entonces los países que se pueden considerar que tienen una alianza firme con Estados Unidos en Oriente Medio? Es una pregunta fundamental. Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita no se puede decir que sea enemigo de Estados Unidos, pero ha actuado de común acuerdo con Rusia, que tiene un choque brutal con todo el bloque occidental, para impulsar una determinada política energética que no es consona con los intereses del mundo occidental. Ya vimos cómo se produjo un intento que fue público del gobierno de Estados Unidos de provocar un cambio en la actitud de Arabia Saudita. Eso no se ha podido lograr. Entonces, Arabia Saudita es miembro hoy en día del grupo BRICS, ha condenado a Israel, su reacción frente a Hamas, y entonces es un país que tiene una posición independiente y una posición que no es consona con los intereses estadounidenses. Irán, bueno, pues ya sabemos cuál es la posición de Irán, y estamos hablando de dos potencias regionales importantes. Egipto, bueno, Egipto ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos, pero ha condenado de manera enérgica lo que está ocurriendo ahí, la reacción de Israel, como ya dijimos. Emiratos Árabes Unidos, tampoco, porque ha respaldado a los palestinos. Qatar es un gran colaborador, quien le da sustento económico a Hamas. Turquía, ya vimos cuál es
su posición en lo que tiene que ver con esto. Entonces, todo esto, ese contexto, ese panorama en Oriente Medio es lo que explica que Estados Unidos, como primera reacción, decidiera enviar unos portaaviones. No, ahí hay una situación muy difícil y como disuasivo hay que ir en respaldo de Israel. Aunque eso tiene un costo político, porque la reacción de Israel ha sido bestial. Y apoyar eso, no obstante, a los derechos violados de los palestinos de forma sistemática, tiene un costo político. La pregunta importante es cómo aquí van a interactuar las grandes potencias. Las reacciones del bloque occidental ya la hemos visto. Ha sido de apoyo al gobierno de Israel. Pero no creo que el interés sea producir un enfrentamiento regional. Creo que la intención de Occidente es precisamente evitar eso. Tratar de que Israel se centre en una respuesta focalizada a Hamás que no provoque al mundo árabe, que no siga despertando la ira y que además de eso no complique los esfuerzos que se han estado haciendo en el mundo occidental para atajar la inflación, con medidas que han resultado sumamente dolorosas, como el incremento de las tasas de interés, que han ralentizado las economías y que han estado impactando negativamente a la población. Y entonces el interés de Estados Unidos está focalizado en eso. Y ustedes ven cómo ha habido ahí todo un peregrinaje hacia Israel, que nos recuerda a aquel peregrinaje previo a la intervención rusa de Ucrania. Hasta el propio presidente Biden directamente ha decidido involucrarse ahí. Rusia y China. Bueno, Rusia pudiera decirse que se beneficia de toda esta situación, porque lo que ocurre en Oriente Medio afecta a Ucrania, indiscutiblemente. Pero no entendemos, no creemos que Rusia esté interesada en una gran escalada del conflicto, por diversas razones. Porque eso implicaría un esfuerzo adicional para Rusia en el plano militar, porque recuerden ustedes, Siria depende en gran medida del respaldo de Rusia. Irán ahora mismo le da un espaldarazo importante a Rusia. Rusia quiere conservar eso. Y esa escalada, aunque beneficia por un lado, pudiera producir algunos perjuicios por el otro. China, todo el mundo sabe cuál ha sido tradicionalmente su posición. Mientras hay otros que están guerreando, el interés de China son las relaciones comerciales. Aunque naturalmente en el marco del enfrentamiento con Estados Unidos, este es un escenario en donde hay unos intereses que indiscutiblemente geopolíticos que los chinos tratan de proteger. El resultado de todo esto, porque ya no nos queda tiempo para más y debemos resumir, el resultado de todo esto yo creo que será un nuevo salto de aproximación de toda la zona de Oriente Medio al bloque que está actualmente liderando China. Eso es lo previsible. Ahí se acaba de producir un trastorno a ese esfuerzo por acercar a los países árabes a Israel, que le convenía y estaba impulsando Estados Unidos. Y también hay un problema con la política energética occidental que esto viene a trastornar. Y ahí hay un enorme riesgo. A Occidente eso no le conviene. Bueno, yo creo que a partir de todo lo que hemos expuesto, es posible tener una idea más exacta, más cabal de cómo es que pueden evolucionar las cosas a la luz de eso que está
ocurriendo actualmente en Oriente Medio. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.